El aire acondicionado zumbaba con una monotonía gélida, pero no lograba disipar el calor sofocante de la desesperación que asfixiaba la sala de reuniones. Isabela Solano, con el rostro surcado por tres insomnio y la mirada vidriosa, se irguió lentamente de su asiento, sintiendo el peso de un imperio de 12 años desmoronarse sobre sus hombros. La luz azulada de las pantallas muertas pintaba sombras espectrales en los rostros de los expertos que la rodeaban. Egresados de las mejores universidades del mundo, gurús de la ciberseguridad, cerebros cuyo conocimiento se valoraba en cifras astronómicas. Sin embargo, en ese momento, sus intelectos parecían tan inútiles como los servidores silenciosos de soluciones Centinela. Señoras y señores, su voz, apenas un susurro que se quebraba, rompió el silencio opresivo. Creo que debemos aceptar la verdad. Estamos sin opciones. La admisión era un veneno amargo en su lengua, un golpe brutal a su orgullo y a toda una vida de esfuerzo. Llamen a los abogados de bancarrota. Preparen las cartas de despido. Haremos el anuncio mañana por la mañana. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. La imagen de 3,000 empleados y sus familias desfilando por su mente. 12 años construyendo esto. ¿Para qué? Para que todo terminara por un código que nadie podía descifrar. Carlos Herrera, miembro de la Junta, asintió con un gesto sombrío. Me encargaré de contactar a las aseguradoras para las reclamaciones de responsabilidad. El doctor Ricardo León, ex jefe de seguridad de una gigantesca empresa frutal, empacaba su equipo con la resignación de un guerrero vencido. Lo siento, Isabela. En 30 años de ciberseguridad, nunca había visto una corrupción tan completa. Es como si el sistema hubiera sido diseñado para autodestruirse. Fue entonces cuando una pequeña voz, inesperada y pura como una gota de rocío en un desierto, perforó la densa atmósfera de derrota. Disculpen, ¿puedo mirar el ordenador? Todas las cabezas giraron como una sola, los ojos fijos en Mateo, un niño de apenas 10 años, que permanecía en un rincón donde su madre, Elena, había intentado hacerlo invisible. El pequeño avanzó con una curiosidad genuina, sus ojos fijos en la pared de monitores muertos. Isabela parpadeó, completamente desorientada. Había olvidado por completo que el niño seguía allí. ¿Qué dijiste?, preguntó, segura de haber escuchado mal. Las pantallas del ordenador, repitió Mateo, señalando los negros rectángulos. ¿Puedo ver qué les pasa? La sala estalló en risas incómodas. El doctor León soltó una carcajada forzada. Sofía Ramírez, la brillante catedrática, sonrió como si acabara de escuchar un chiste infantil. Niño, estos son sistemas de nivel empresarial, dijo Javier Mendoza, el legendario hacker, con un tono condescendiente. Esto no es un juego de niños. Isabela sintió una punzada de irritación. Lo último que necesitaba era un niño jugando a ser un experto en informática mientras su compañía se desangraba. Mateo, cariño, ven aquí, susurró Elena con urgencia, extendiendo la mano hacia su hijo. Esta gente está muy ocupada. Pero Mateo no se movió. Observó las pantallas con una intensidad impropia de un niño de su edad. Sé que no es un juego, dijo Mateo en voz baja, pero veo que los ordenadores se bloquean todo el tiempo cuando estoy programando. A veces el problema es muy simple, y los adultos simplemente no lo ven porque piensan demasiado complicado. Las risas se detuvieron. Isabela estudió el rostro del niño. Había algo en sus ojos. No la curiosidad juguetona de la infancia, sino la atención concentrada de alguien que realmente entendía lo que veía. ¿Tú programas?, preguntó el doctor León, su tono pasando de la diversión al interés. Sí, aprendí de YouTube. Hago pequeños programas y juegos. Mateo miró a su madre con nerviosismo. Mi mamá no sabe cuánto tiempo paso en eso. Elena se sintió mortificada. Mateo, deja de molestar a estas personas. Tienen un trabajo importante. Espera. Isabela levantó una mano.
Algo desesperado se agitaba en su pecho. Tal vez era el delirio de 3 días sin dormir. Tal vez era la locura de una persona que se ahoga y se agarra a cualquier cuerda. ¿Pero qué tenía que perder? ¿Crees que podrías ver algo que nuestros expertos pasaron por alto?, preguntó Isabela. Mateo asintió con seriedad. ¿Puedo intentarlo? El doctor León comenzó a objetar, pero Isabela lo interrumpió. 5 minutos. Denle 5 minutos para mirar. El niño se acercó al terminal principal con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Pero ¿podría un niño de 10 años tener éxito donde egresados de élite habían fallado? ¿Y qué significaría si lo lograba? Hace apenas 72 horas, Soluciones Centinela era un faro de innovación, un titán tecnológico que Isabela había levantado de la nada. 12 años atrás, comenzó en un pequeño garaje en las afueras de Madrid, con una pasión inquebrantable y una visión audaz. Ahora, empleaba a más de 3,000 personas en 15 países, y su plataforma de nube patentada impulsaba desde sistemas bancarios hasta redes hospitalarias en todo el mundo hispanohablante. La crisis golpeó de forma repentina y brutal. Todas las pantallas de Soluciones Centinela se quedaron en negro simultáneamente. No fue una ralentización gradual ni una interrupción parcial, sino una muerte digital total. Cuando Soluciones Centinela dejó de funcionar, pedazos del mundo digital murieron con ella. Los números rojos eran catastróficos. 450 millones de euros por día en ingresos perdidos. Penalizaciones por contratos incumplidos, demandas judiciales ya en marcha. Las acciones se habían desplomado un 80% en 3 días. Pero el dinero ni siquiera era lo peor. Expedientes de pacientes bloqueados en hospitales. Transacciones bancarias congeladas a mitad de transferencia. Pequeños negocios incapaces de procesar pagos. Personas reales sufriendo porque sus sistemas fallaron. Isabela había echado mano de todos sus contactos. Había contratado a todos los expertos imaginables. La sala de conferencias, un santuario de cristal y acero, se llenó de un equipo de respuesta que parecía un consejo de guerra. El doctor Ricardo León, ex jefe de seguridad, cobraba 45,000 euros al día. Sofía Ramírez, la catedrática del TEC de Monterrey que había escrito el libro de cabecera sobre recuperación de sistemas. Javier Mendoza, el legendario hacker que había salvado a 3 empresas del índice bursátil de las Américas. Todos ellos mirando las mismas pantallas negras, tecleando frenéticamente, sin lograr absolutamente nada. La corrupción es más profunda de lo que pensamos inicialmente, informó el doctor León, su confianza inicial completamente desvanecida. Lo que sea que golpeó su sistema es diferente a todo lo que hemos encontrado. Isabela lo observó luchar con un código que debería haber sido elemental para alguien de su reputación. Se suponía que estos eran los cerebros más brillantes de la tecnología. Sus credenciales llenaban paredes de diplomas. Sus tarifas por hora podían comprar vehículos de lujo. Sin embargo, allí estaban, derrotados por problemas que quizás un estudiante de informática podría resolver. La ironía no se le escapó. Ella había pasado años construyendo Soluciones Centinela sobre los cimientos de la meritocracia. Contrataba solo de las mejores universidades. Exigía expedientes académicos impecables. Confiaba solo en trayectorias probadas. Ahora, esos mismos estándares le estaban fallando cuando más los necesitaba. Elena Washington se movía silenciosamente por el caos, rellenando tazas de café y vaciando papeleras. Llevaba 5 años trabajando para Isabela, limpiando la oficina de la penthouse 2 veces por semana. Nunca se quejaba, nunca pedía aumentos, nunca hablaba a menos que le hablaran. Isabela apenas notaba su existencia la mayoría de los días. Elena era parte del mobiliario, un ruido de fondo en el importante negocio de dirigir un imperio tecnológico. El hijo de la mujer venía ocasionalmente durante las vacaciones escolares. Un niño delgado que se sentaba en los rincones jugando con sus consolas portátiles mientras su madre trabajaba. Isabela nunca se había molestado en aprender su nombre.
Solo otra distracción en un mundo ya de por sí ajetreado. Señora, los servidores de respaldo muestran la misma corrupción, anunció Sofía Ramírez, su voz tensa por la frustración. Lo que sea que hizo esto, se extendió a través de cada sistema conectado. Es como un cáncer digital. Isabela sintió que se le oprimía el pecho. Se suponía que los servidores de respaldo estaban aislados, protegidos, intocables. Si también estaban comprometidos, entonces nada estaba a salvo. Los medios de comunicación se habían hecho eco de la historia. Furgonetas de noticias llenaban la calle de abajo. Reporteros de tecnología llamando cada hora. Competidores revoloteando como buitres, listos para robar clientes en el momento en que Soluciones Centinela muriera oficialmente. Su teléfono zumbaba constantemente. Los miembros de la junta exigían respuestas que ella no tenía. Clientes amenazando con demandas. Inversores preguntando si su dinero se había ido para siempre. Las peores llamadas provenían de los empleados. Personas comunes que habían confiado en ella sus carreras. Familias que dependían de sueldos que podrían dejar de llegar. Seguros médicos que podrían desaparecer. Planes de jubilación que podrían evaporarse si la empresa colapsaba. 3,000 puestos de trabajo colgando de hilos de código que nadie podía reparar. Isabela, necesitamos discutir planes de contingencia, dijo el miembro de la junta. Carlos Herrera, su tono grave como un responso. Si no podemos restaurar los sistemas para mañana, necesitamos considerar procedimientos de bancarrota. La palabra golpeó como un impacto físico. Bancarrota. El certificado de defunción de todo lo que había construido. El Dr. León levantó la vista de su portátil, la derrota grabada en su rostro. Lo siento, pero creo que debemos aceptar que esto podría estar más allá de los métodos de recuperación actuales. El daño es demasiado extenso. Isabela miró las pantallas negras que la rodeaban. Miles de horas de código, millones de líneas de programación, años de innovación. Todo reducido a cementerios digitales. Había contratado a las mentes más brillantes que el dinero podía comprar, y le estaban diciendo que no había esperanza. Pero ¿qué sucede cuando los expertos admiten que no tienen las respuestas? Cuando las credenciales y la experiencia llegan a sus límites, cuando lo imposible se convierte en la única opción que queda. Mateo se acercó al terminal principal como si fuera a encontrarse con un viejo amigo. Mientras los adultos observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, Mateo arrastró una silla y se sentó frente a la pantalla negra que había derrotado a las mentes más brillantes de la tecnología. ¿Me puedes mostrar los registros de errores?, preguntó, sus pequeños dedos ya moviéndose sobre el teclado con una familiaridad sorprendente. El Dr. León, a regañadientes, mostró las pantallas de diagnóstico. Miles de líneas de mensajes de error en rojo caían en cascada por el monitor como sangre digital. Ese sitio web había estado dando dolores de cabeza a los expertos durante 3 días. Mateo estudió el código durante exactamente 37 segundos. Luego señaló una sola línea, enterrada en lo profundo del caos. «Ahí», dijo simplemente. «Eso está mal». Sofía Ramírez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Qué tiene de malo? Esa es la sintaxis estándar. No, no lo es. La voz de Mateo llevaba el tono paciente de un maestro explicando algo obvio. Tienes un punto y coma ahí, pero necesitas 2 puntos. Verás, la función está intentando definir una variable, no terminar una declaración. La sala quedó en completo silencio. El Dr. León se quedó mirando la línea de código que Mateo señalaba. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad, y luego un horror creciente al darse cuenta de lo que estaba viendo. Eso es un error de sintaxis, susurró. Un error de sintaxis básico y fundamental. Pero comprobamos la sintaxis, protestó Javier Mendoza, sacando su portátil. Ejecutamos comprobaciones automatizadas, revisiones manuales. Comprobaste el código nuevo,
interrumpió Mateo amablemente. Pero este error está en el código base antiguo. La parte que ha estado funcionando durante años. Cuando el sistema se sobrecargó hace 3 días, intentó acceder a esta función antigua. Y Mateo señaló las pantallas a su alrededor. Todo se bloqueó por unos 2 puntos que faltaban. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me estás diciendo que toda mi empresa casi muere por una puntuación? Mateo asintió. En serio, pasa mucho. Cuando estoy haciendo juegos, a veces paso horas buscando errores en cosas complicadas, y luego descubro que solo olvidé una coma en algún lugar simple. Las manos del Dr. León temblaron mientras hacía la corrección. Un carácter, cambiando un punto y coma por 2 puntos. 30 años de experiencia en ciberseguridad, y había sido derrotado por el equivalente digital de un error tipográfico. Inicializando reinicio del sistema, anunció el ordenador con una voz alegre que sonaba casi burlona. Después de 3 días de silencio, las pantallas comenzaron a cobrar vida en toda la sala. Los flujos de datos comenzaron a fluir. Los mensajes de error desaparecieron uno por uno, reemplazados por el familiar resplandor azul de los sistemas en funcionamiento. En cuestión de minutos, Soluciones Centinela volvía a respirar. Sistema restaurado, leyó Sofía Ramírez de su tableta, su voz hueca de incredulidad. Todas las funciones primarias en línea, integridad de la base de datos intacta. Isabela miró a Mateo, quien ahora balanceaba las piernas de la silla como cualquier niño normal de 10 años. ¿Cómo pudiste ver eso cuando ellos no pudieron? Supongo que porque estoy acostumbrado a cometer errores, dijo Mateo con una sonrisa tímida. Cuando estás aprendiendo a programar con YouTube, te equivocas mucho. Así que te vuelves muy bueno encontrando las cosas simples que lo rompen todo. El Dr. León permaneció inmóvil, mirando la pantalla de su portátil que mostraba sistema tras sistema volviendo a funcionar. Su reputación, sus décadas de experiencia, su tarifa diaria de 45,000 euros. Todo humillado por un niño que aprendió a programar con videos gratuitos de Internet. Los patrones de corrupción que estábamos viendo, dijo Javier Mendoza lentamente, no eran corrupción en absoluto. Eran fallas en cascada de este único error de sintaxis propagándose por toda la red. Como dominós, añadió Mateo, servicial. Uno cae mal y todos caen. Isabela sintió una extraña mezcla de alivio y vergüenza inundándola. 3 días de pánico, millones en honorarios de consultores, los mejores expertos que el dinero podía comprar. Y la solución había estado sentada en su sala de conferencias todo el tiempo, con una camiseta de Pokémon y zapatillas con los cordones desatados. Pero su alivio duró poco. A medida que los sistemas se conectaban, nuevas alertas comenzaron a parpadear en los monitores. «Espera», dijo Mateo, su sonrisa desvaneciéndose mientras estudiaba los datos que se desplazaban. «Hay algo más mal». Los adultos se tensaron. «¿A qué te refieres?», preguntó Isabela. Mateo señaló los flujos de código que aparecían en la pantalla. «El sistema funciona ahora, pero mira esto. Alguien ha estado dentro de tus ordenadores, y muy recientemente. Esto no es código antiguo». El Torleón corrió a su terminal. «¿Qué estás viendo?». «Estos registros de acceso a archivos», dijo Mateo, su voz de 10 años de repente muy seria. «Alguien estaba descargando tus datos mientras tu sistema estaba averiado. Muchos datos». La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. «¿Estás diciendo que alguien estaba robando nuestra información mientras intentábamos arreglar el colapso?». La voz de Isabela apenas controlaba su furia. Mateo asintió gravemente. «Y creo que todavía están aquí», como si fueran invocados por sus palabras. Nuevos mensajes de error comenzaron a aparecer en las pantallas de toda la sala. Pero estas no eran fallas aleatorias del sistema. Eran ataques dirigidos y deliberados que ocurrían en tiempo real. «El error de sintaxis no fue un accidente», dijo Mateo en voz baja. «Alguien lo puso ahí a propósito para colapsar tu sistema, y mientras intentabas arreglarlo,
No necesitó terminar la frase. Todos entendieron. Soluciones. Centinela no solo había sufrido una falla técnica, habían sido víctimas de un sofisticado ciberataque. Y quienquiera que fuera el responsable, todavía estaba dentro de sus sistemas, robando, destruyendo. Los expertos que habían pasado 3 días sin encontrar un simple error de puntuación, ahora se enfrentaban a un oponente mucho más peligroso. Pero ya no estaban solos. ¿Podría un niño de 10 años que aprendió a programar con YouTube realmente ayudarles a atrapar a un ciberdelincuente profesional? ¿Y qué pasaría cuando el atacante se diera cuenta de que había sido descubierto? La celebración duró exactamente 47 segundos. Mateo observó flujos de datos en múltiples monitores. Su joven rostro se mostraba más preocupado a cada minuto. La persona que está robando sus cosas es realmente buena, dijo en voz baja. Se están llevando todo. Archivos de clientes, registros de dinero, planes secretos de la empresa. El alivio de Isabela se desvaneció como humo. ¿Cuánto se han llevado, Collis? Se han llevado. Mucho. Mateo se desplazó por los registros de acceso con la fluidez de alguien mucho mayor que 10 años. Y todavía están descargando ahora mismo. Mira. Señaló una transferencia de datos en tiempo real que mostraba gigabytes de información fluyendo desde los servidores de Soluciones Centinela hacia una ubicación desconocida. Bases de datos de clientes, registros financieros, software propietario, años de secretos comerciales desangrándose en la oscuridad digital. El Dr. León sacó sus propias herramientas de monitoreo, con el rostro pálido. La tasa de transferencia es masiva, de nivel profesional. Esto no es un hacker aficionado. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, exigió Isabela. Mateo estudió los registros con la atención metódica de un detective. Las grandes descargas comenzaron hace 3 días cuando el sistema se bloqueó. Pero hay otras más pequeñas que se remontan a... Hizo una pausa, contando. 6 meses, tal vez más. La sala se sentía como si se estuviera encogiendo. 6 meses de robo sistemático de datos. ¿Cuánto daño se había hecho ya? ¿Cuántos clientes demandarían al descubrir que su información confidencial había sido robada? ¿Podemos detener la transferencia?, preguntó Sofía Ramírez con urgencia. Puedo intentarlo, dijo Mateo, sus pequeñas manos moviéndose sobre el teclado. Pero si los corto demasiado rápido, podrían borrar todo de tu sistema por despecho. Los malos hackers hacen eso cuando los atrapan. Isabela observó a un niño de 10 años navegar decisiones de ciberseguridad que podrían determinar si su empresa sobrevivía o moría. La ironía era casi demasiado absurda para procesarla. ¿Qué recomiendas?, preguntó, las palabras sonando surrealistas al salir de su boca. Mateo se mordió el labio, pensando profundamente. Necesito rastrear primero a dónde están enviando los datos. Luego, quizás pueda bloquearlos sin que lo sepan. Como escabullirme para sorprenderlos. Eso es forense de red avanzado, dijo Javier Mendoza, su escepticismo luchando con un creciente respeto. Requiere herramientas y técnicas que tardan años en dominarse. Aprendí algo de eso hackeando juegos, respondió Mateo con naturalidad. Y YouTube tiene videos sobre todo. Mientras los adultos intercambiaban miradas de incredulidad, Mateo comenzó a escribir con una velocidad creciente. Ventanas se abrían y cerraban en la pantalla mientras navegaba por protocolos de red y sistemas de seguridad con una comprensión intuitiva que desafiaba su edad. Encontré algo, anunció. El hacker no solo está robando sus datos, también está manipulando las cuentas de sus clientes, moviendo dinero, haciendo que parezca que ustedes están robando a la gente. La sangre de Isabela se heló. ¿Qué tipo de movimiento de dinero? Cantidades pequeñas de muchas cuentas. Unos pocos euros aquí, otros pocos allá, pero eso suma. Mateo hizo una pausa, calculando. Cerca de 1.800.000 euros en los últimos 6 meses. Nos están incriminando por malversación de fondos.
dijo Carlos Herrera con gravedad. Cuando los clientes descubran que falta dinero de sus cuentas, nos demandarán por todo. El alcance del ataque se estaba volviendo claro. Esto no era solo robo de datos, era un asesinato corporativo. Alguien quería destruir Soluciones Centinela por completo. Reputación, finanzas y futuro. ¿Puedes rastrear a dónde fue el dinero robado?, preguntó Isabela. Mateo ya estaba trabajando en ello. Su concentración absoluta. Es complicado. Lo rebotaron a través de muchos bancos y países diferentes, pero creo... Se detuvo bruscamente. ¿Qué pasa? El Dor León se inclinó sobre su hombro. Saben que los estamos observando. Mateo señaló la pantalla donde la transferencia de datos se había acelerado repentinamente. Están descargando todo súper rápido ahora y están empezando a borrar archivos. Archivos críticos del sistema comenzaron a desaparecer en tiempo real. Bases de datos de clientes, servidores de respaldo, registros financieros. El hacker estaba arrasando la tierra, decidido a no dejar nada atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Isabela. Quizás 10 minutos antes de que borren todo, dijo Mateo, su joven voz tensa por la concentración. Puedo intentar bloquearlos, pero probablemente contraatacarán como en una guerra de ordenadores. Los adultos permanecieron inmóviles, observando a un estudiante de primaria prepararse para un combate digital contra un ciberdelincuente profesional. 3 días atrás, Isabela habría calificado este escenario de imposible. Ahora era su única esperanza. Mateo, dijo Elena en voz baja desde el rincón donde había estado observando en silencio a su hijo. Quizás esto es demasiado peligroso. ¿Y si oyeron nuestro ordenador en casa? Mamá, tengo que intentarlo, respondió Mateo sin apartar los ojos de la pantalla. Esta gente es realmente mala. Están haciendo daño a muchas familias. Isabela miró el rostro decidido del niño y sintió algo que rara vez había experimentado en su carrera corporativa: humildad. Este niño entendía lo que estaba en juego mejor que la mayoría de los adultos que conocía. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó. Solo déjame trabajar, dijo Mateo simplemente. Y quizás alguien debería llamar a la policía. Cuando atrape a este hacker, van a querer arrestarlo. Pero, ¿podría un niño realmente ganar una confrontación directa con un ciberdelincuente profesional? ¿Y qué haría Diego cuando se diera cuenta de que su némesis era alguien a quien nunca había considerado una amenaza? Mateo se crujió los nudillos como un pianista preparándose para un concierto. El movimiento parecía casi cómico en sus pequeñas manos, pero su expresión era mortalmente seria mientras miraba las pantallas que mostraban una guerra digital en tiempo real. Vale, primero tengo que ralentizarlo sin que lo sepan, dijo, abriendo múltiples ventanas de comando con una eficiencia practicada, como poniendo obstáculos invisibles en su camino. Sus dedos volaban sobre el teclado con un ritmo que hipnotizaba a los adultos que observaban. Líneas de código aparecían y desaparecían más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leer. El Dr. León intentó seguirle el ritmo, pero rápidamente se rindió. El niño operaba a un nivel que trascendía la formación formal. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó Sofía Ramírez. Estoy haciendo que sus descargas pasen por pasos adicionales, explicó Mateo mientras seguía tecleando. Como obligarlos a caminar por un pasillo muy largo en lugar de tomar el ascensor. No se darán cuenta de inmediato, pero nos dará tiempo. En cuestión de minutos, la tasa de transferencia de datos se redujo un 60%. El hacker continuó robando archivos, sin saber que su conexión había sido deliberadamente estrangulada por un niño de 10 años. Brillante, susurró Javier Mendoza. Eso es gestión de tráfico avanzada. ¿Dónde aprendiste eso? Servidores de Minecraft, dijo Mateo sin levantar la vista. Cuando demasiada gente intenta conectarse a la vez, tienes que ralentizarlos, o todo el juego se bloquea. Isabela observó fascinada cómo el hijo de su limpiadora aplicaba la lógica de los videojuegos
a la ciberseguridad corporativa. Cada técnica que usaba provenía de la experiencia del patio de juegos en lugar de la teoría de los libros de texto. Sin embargo, funcionaba con una precisión quirúrgica. Pero el hacker no era pasivo. «Se están adaptando», dijo Mateo frunciendo el ceño ante la nueva actividad en su pantalla. Se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a usar diferentes rutas. Inteligente. La tasa de transferencia de datos volvió a aumentar a medida que el atacante encontraba soluciones a los obstáculos de Mateo. Los archivos comenzaron a desaparecer incluso más rápido que antes. «¿Cuánto tiempo compramos?», preguntó Isabela. «Quizás 5 minutos más, pero ahora sé más sobre cómo piensan». Mateo abrió un nuevo conjunto de programas. «Es hora de la fase 2, que es: voy a rastrearlos mientras están ocupados robando. No esperarán que alguien los siga hacia atrás a través de su propio ataque». El joven rostro de Mateo se iluminó con la emoción de la casa. «Es como el escondite, pero con ordenadores». Comenzó lo que solo podía describirse como un acecho digital, siguiendo la conexión del hacker a través de múltiples servidores y redes proxy. Cada salto revelaba otra capa de las defensas del atacante, como pelar una cebolla hecha de código. «Increíble», murmuró el Dr. León, observando el progreso del rastreo. «Está usando técnicas forenses, que normalmente requieren software especializado para la aplicación de la ley. YouTube y los videojuegos te enseñan cosas extrañas», dijo Mateo con una sonrisa tímida, e inmediatamente se reenfocó. «Tengo algo. El hacker está enrutando a través de servidores en 3 países diferentes, pero uno de ellos tiene muy poca seguridad». Sus dedos bailaron sobre el teclado, explotando vulnerabilidades con la confianza casual de alguien que había estado irrumpiendo en sistemas digitales desde que sabía leer. «Estoy dentro de su servidor de retransmisión», anunció. «Ahora puedo ver todo lo que están haciendo». Y su sonrisa se desvaneció. «Oh no, ¿qué pasa?». Isabela se inclinó hacia adelante. «Esto no es solo una persona, es todo un equipo. Y también tienen archivos de muchas otras empresas». Mateo se desplazó por directorios llenos de datos robados. «Han estado haciendo esto durante años». Las implicaciones golpearon a todos simultáneamente. Soluciones Centinela no era la primera víctima. Esta era una empresa criminal organizada que había estado destruyendo sistemáticamente empresas en todo el sector tecnológico. «¿Puedes identificar a alguna de las otras víctimas?», preguntó Carlos Herrera. Mateo hizo clic en carpetas con nombres como «redadas corporativas» y «destrucción de clientes». Industrias TechFlow, Soluciones Databie Orre, Corporación Nube Conecta. Hay docenas de ellas. Isabela reconoció varios nombres. Empresas que habían quebrado misteriosamente en los últimos 2 años. Incidentes de ciberseguridad que habían destruido reputaciones de la noche a la mañana. Precios de acciones que se habían desplomado debido a fallos técnicos. No son solo ladrones, se dio cuenta. Son asesinos corporativos. Pero Mateo había encontrado algo aún más perturbador. «La persona que dirige todo esto», dijo en voz baja. «Creo que solía trabajar para ustedes». La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de los ventiladores de los ordenadores. «¿A qué te refieres?», preguntó Isabela. Mateo abrió archivos de personal robados de la propia base de datos de recursos humanos de Soluciones Centinela. Tienen información interna sobre su empresa que solo los empleados conocerían, patrones de contraseñas, procedimientos de seguridad, quién tiene acceso a qué. Señaló los metadatos de los archivos robados. «Y mira esto». Algunos de estos documentos fueron accedidos usando credenciales administrativas que pertenecen a... Hizo una pausa, revisando los registros de usuario. Alguien llamado Diego Rojas. El rostro de Isabela se puso blanco. Diego era nuestro jefe de ciberseguridad. Lo despedí hace 8 meses por incompetencia. «Bueno, se te ha estado vengando desde entonces», dijo Mateo con gravedad. «Y ahora es realmente bueno en eso».
El alcance de la operación de Diego era asombroso. No contento con el simple robo de datos, había estado orquestando la destrucción completa de su antiguo empleador mientras construía un imperio criminal basado en el espionaje corporativo. Esto es mucho más grande que solo arreglar sus ordenadores, se dio cuenta Mateo. Este tipo ha estado planeando la destrucción de su empresa durante meses. El error de sintaxis que lo bloqueó todo. Probablemente lo puso hace meses, solo esperando el momento adecuado para activarlo. Como si fuera invocado por la mención de su nombre, una nueva actividad estalló en todas las pantallas de la sala. Diego había descubierto su investigación y estaba lanzando un contraataque, con la furia de alguien cuyo plan maestro había sido expuesto. «Está borrando todo», dijo Mateo con urgencia. «Ahora no solo está robando, está destruyendo todos sus datos de clientes, todas sus copias de seguridad, todo». Las alertas críticas del sistema comenzaron a parpadear en rojo por toda la sala. Años de datos comerciales comenzaron a desaparecer en tiempo real, mientras el malware de Diego devoraba la infraestructura digital de Soluciones Centinela como un ácido. «¿Puedes detenerlo?», preguntó Isabela desesperadamente. Mateo miró el caos que estallaba en múltiples monitores. Por primera vez desde que se sentó frente al ordenador. Parecía lo que era. Un niño de 10 años asustado que se enfrentaba a algo mucho más grande que él. «No lo sé», admitió en voz baja. «Ahora está muy enfadado y tiene herramientas que nunca he visto antes. Esto ya no es como los juegos». Elena dio un paso adelante desde el rincón donde había estado observando en silencio. «Mateo, mi amor, quizás deberíamos dejar que la policía se encargue de esto. Mamá, si me detengo ahora, lo destruirá todo», respondió Mateo, su joven voz cargada de responsabilidad. «Todas estas personas perderán sus trabajos. Todas esas otras empresas que atacó nunca obtendrán justicia». Miró a Isabela con unos ojos que parecían mucho mayores que 10. «Tengo que intentarlo». Pero ¿podría un niño realmente derrotar a un ciberdelincuente profesional en un combate digital directo? ¿Y qué haría Diego cuando se diera cuenta de que su némesis era alguien a quien nunca había considerado una amenaza? Mateo miró la pantalla con la intensidad de un detective resolviendo un caso de asesinato. El contraataque de Diego era feroz, pero algo en los patrones no tenía sentido. «Espera un minuto», dijo Mateo lentamente, su pequeño dedo trazando líneas de código. «Esto es raro». «¿Qué es raro?», preguntó el doctor León, inclinándose para ver qué había llamado la atención del niño. «La forma en que está borrando archivos. Es demasiado pulcro». Mateo abrió los registros del sistema que mostraban la destrucción en curso. Cuando la gente está enfadada e intentando hacer daño, normalmente lo destrozan todo al azar. Pero mira esto. Señaló patrones de eliminación específicos en la pantalla. Solo está destruyendo ciertos tipos de archivos. Datos de clientes, sí. Registros financieros, sí. Pero deja algunas cosas intactas. Isabela estudió los flujos de datos sin entender lo que Mateo estaba viendo. ¿Qué no está borrando? Información personal de empleados, comunicaciones internas, registros de reuniones. El joven rostro de Mateo se mostró más perplejo. Es como si quisiera que algunas cosas sobrevivieran. Javier Mendoza frunció el ceño. ¿Por qué le importaría a un hacker preservar datos de empleados durante un ataque de venganza? Mateo continuó analizando el asalto digital de Diego, sus habilidades de reconocimiento de patrones entrenadas por los juegos trabajando horas extras. Y otra cosa, ya no está intentando ocultar lo que está haciendo. Antes era súper sigiloso. Ahora es obvio. Quizás se descuidó porque está enfadado, sugirió Sofía Ramírez. No. Mateo negó con la cabeza con decisión. Es demasiado inteligente para eso. Diego planeó todo esto durante meses, no se volvería descuidado ahora, a menos... Los ojos del niño se abrieron de par en par al darse cuenta. A menos que quiera que lo atrapen. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. ¿Estás diciendo que todo esto es un acto?, preguntó Isabela. Mateo asintió con gravedad. Creo que Diego quiere que todos sepan que destruyó tu empresa.
No solo está robando datos, está enviando un mensaje a ustedes, a otras empresas, quizás a otros empleados que podrían cruzarlo. Abrió registros de comunicación que Diego había dejado intactos deliberadamente. Mira estos correos electrónicos. Ha estado documentando todo lo que hizo para dañar soluciones Centinela, como si estuviera construyendo una vitrina de trofeos. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiere que otras empresas sepan lo que sucede cuando lo despiden. Exacto. Y eso significa... Mateo hizo una pausa, su mente de 10 años procesando la aterradora lógica. Esto ya no es solo por venganza. Está anunciando sus servicios, mostrando a clientes potenciales lo que puede hacer. Terrorismo corporativo por encargo, dijo Carlos Herrera en voz baja. Mateo levantó la vista de la pantalla con la expresión grave de alguien mucho mayor que sus años. Y nosotros acabamos de convertirnos en su demostración más importante. Pero si Diego quería ser atrapado, ¿cuál era su verdadero objetivo final? ¿Y cómo se lucha contra un enemigo que ya está planeando su próximo movimiento? Las pantallas alrededor de la sala explotaron repentinamente con código malicioso. Diego había abandonado toda pretensión de sigilo y lanzó un asalto digital a gran escala que hizo que sus ataques anteriores parecieran bromas suaves. Ya no solo está borrando archivos, dijo Mateo, su joven voz tensa por la preocupación. Está convirtiendo sus ordenadores en armas. Cada monitor mostraba el mismo mensaje en texto rojo sangre. Soluciones Centinela muere hoy. Diego Rojas envía sus saludos. Pero peor que el mensaje burlón fue lo que vino después. La base de datos de clientes de toda la empresa comenzó a transmitirse por Internet. Nombres, direcciones, información de tarjetas de crédito, números de seguridad social, datos privados de millones de personas inundando sitios web públicos para que todos los vieran. Está divulgando la información de toda nuestra base de clientes, dijo Isabela con horror. Las demandas por sí solas nos destruirán, incluso si arreglamos todo lo demás. Mateo intentó frenéticamente detener la brecha de datos, sus pequeños dedos volando sobre el teclado con una velocidad desesperada. Pero por cada vector de ataque que bloqueaba, Diego abría dos más. No puedo seguir el ritmo, admitió Mateo. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado de la sala. Está usando herramientas automatizadas para atacar desde cientos de lugares diferentes a la vez. Es como luchar contra un ejército solo. El doctor León intentó ayudar, pero sus métodos tradicionales de ciberseguridad eran inútiles contra el asalto poco convencional de Diego. Esto no es hacking estándar, dijo impotente. Esto es terrorismo digital. Los ataques escalaron más allá de todo lo que cualquiera hubiera imaginado posible. Diego comenzó a atacar a otras empresas que hacían negocios con soluciones Centinela, extendiendo la destrucción como una enfermedad contagiosa. Socios bancarios, proveedores de software, empresas clientes, todos ellos recibían el mismo tratamiento. Robo de datos, fallas del sistema, humillación pública. Está tratando de asegurarse de que nadie vuelva a trabajar con nosotros, se dio cuenta Isabela. Incluso si sobrevivimos a esto, seremos tóxicos en la industria. Mateo miró las pantallas llenas de fallas del sistema en cascada, su confianza habitual resquebrajándose por primera vez. Solo soy un niño, dijo en voz baja. Aprendí esto de juegos y videos de YouTube. Diego fue a la universidad para esto. Tiene herramientas profesionales y años de experiencia. El peso de la responsabilidad parecía aplastar sus pequeños hombros. 3,000 trabajos, millones de clientes. La supervivencia de toda una empresa descansaba en la capacidad de un niño de 10 años para superar a un ciberdelincuente experimentado. Quizás debería detenerme, susurró Mateo, antes de empeorar las cosas. Elena dio un paso adelante desde su rincón, arrodillándose junto a la silla de su hijo. Mateo, mi amor, no tienes que hacer esto. Estos adultos pueden encontrar otra manera. Pero incluso mientras hablaba, todos sabían que no había otra manera. Los expertos tradicionales habían fallado por completo. El niño era su única esperanza.
y estaba perdiendo. Diego pareció sentir el momento de duda de Mateo, porque sus ataques se intensificaron aún más. Los servidores de la compañía comenzaron a sobrecalentarse físicamente debido al esfuerzo. Las alarmas de incendio comenzaron a sonar por todo el edificio. El asalto digital se estaba convirtiendo en una emergencia en el mundo real. Integridad del sistema fallando, anunció el ordenador con su voz exasperantemente tranquila. Infraestructura crítica comprometida. Se recomienda evacuación inmediata. Isabela miró a su alrededor, a su equipo de expertos caros, todos ellos inútiles ante un problema que no podían resolver. Luego miró a Mateo, un niño asustado que lo había intentado con todas sus fuerzas contra probabilidades imposibles. «Está bien», le dijo suavemente. «Hiciste más de lo que cualquiera podría haber pedido. Nadie te culpará por...» «Espera». Mateo de repente se enderezó en su silla, limpiándose los ojos. Diego cometió un error. «¿Qué clase de error?», preguntó Isabela. Mateo señaló el caos en su pantalla con un enfoque renovado. «Está tan ocupado atacando todo a la vez que olvidó la regla más importante del hacking». La voz del niño se hizo más fuerte. «Nunca dejes tu puerta trasera abierta cuando estás luchando contra alguien». Una chispa de esperanza brilló en la sala. Mientras está ocupado destruyendo tus cosas, no está protegiendo sus propios sistemas. Los dedos de Mateo se movieron hacia el teclado con una nueva determinación. Y sé exactamente dónde se esconde. ¿Pero tenía un niño de 10 años realmente un último truco bajo la manga? ¿Y sería suficiente para detener a un ciberdelincuente profesional empeñado en la destrucción total? Mateo respiró hondo y se crujió los nudillos una vez más. El gesto ya no parecía infantil. Parecía el de un guerrero preparándose para la batalla. «Diego cree que está a salvo porque está atacando desde tantos lugares diferentes», dijo Mateo, su joven voz firme con una nueva confianza. «Pero esa es en realidad su debilidad. Tiene que controlar todos esos ataques desde algún lugar central». Sus dedos comenzaron a moverse sobre el teclado con una precisión que desafiaba su edad. Mientras las armas automatizadas de Diego continuaban su asalto a los sistemas de soluciones Centinela, Mateo comenzó silenciosamente su contraataque. «Voy a rastrear sus señales de comando hacia atrás», explicó mientras escribía. «Como seguir huellas en la nieve, pero con código de ordenador». El doctor León observó asombrado cómo Mateo navegaba por capas de engaño digital que a los hackers profesionales les habría llevado horas desentrañar. «¿Cómo lo estás haciendo tan rápido?» «Los videojuegos me enseñaron a pensar en 3D», respondió Mateo con naturalidad. «Diego está ocultando su ubicación real detrás de servidores falsos, pero puedo ver el patrón. Es como un laberinto, y soy muy bueno en laberintos». En cuestión de minutos, Mateo había rastreado los ataques de Diego hasta su origen. Una granja de servidores en el centro de la Ciudad de México que Diego estaba usando como su centro de comando. «Lo encontré», anunció Mateo. «Ahora, la parte divertida». En lugar de intentar bloquear los ataques de Diego, Mateo hizo algo inesperado, comenzó a redirigirlos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabela mientras observaba el código fluyendo por la pantalla en patrones que no podía entender. «Diego está usando tus propios servidores para atacar a otras empresas», explicó Mateo mientras sus dedos bailaban sobre las teclas. «Pero los ataques informáticos funcionan en ambos sentidos. Si puedo voltear sus armas...» El efecto fue inmediato y devastador. Las herramientas de asalto automatizadas de Diego, diseñadas para destruir los datos de soluciones Centinela, de repente se volvieron contra su creador. Sus servidores de comando comenzaron a experimentar los mismos bloqueos, eliminaciones y fallas del sistema que él había estado infligiendo a sus víctimas. «Estás usando sus propias armas contra él», dijo Javier Mendoza con asombro. «Exacto. Él enseñó a sus programas a ser muy buenos rompiendo ordenadores, así que los estoy dejando practicar en su ordenador en su lugar». Pero Diego no estaba indefenso. En cuestión de segundos, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a contraatacar directamente.
Las pantallas se llenaron de un duelo digital en tiempo real, mientras el ciberdelincuente profesional se enfrentaba al prodigio de 10 años en combate directo. Diego intentó recuperar el control de sus herramientas de ataque. Mateo desvió cada intento y envió más del propio malware de Diego de vuelta contra él. Diego abrió nuevos vectores de ataque. Mateo los cerró y abrió contraataques. Diego desplegó cifrado avanzado para proteger sus sistemas. Mateo lo descifró utilizando técnicas que había aprendido de juegos de rompecabezas. «Esto es increíble, Scate», susurró Sofía Ramírez. «Es como ver ajedrez jugado a la velocidad de la luz». La batalla se libró en el ciberespacio durante 23 minutos. Diego lanzó todo lo que tenía contra el misterioso defensor que estaba desmantelando su imperio pieza por pieza. Herramientas de hacking profesionales, malware de grado militar, técnicas de espionaje corporativo refinadas durante años de actividad criminal. Mateo contrarrestó cada ataque con lógica de juego, tutoriales de YouTube y la creatividad intrépida de la infancia. Donde Diego confiaba en métodos establecidos, Mateo improvisaba. Donde Diego seguía las reglas, Mateo las rompía. «Se está desesperando», observó Mateo mientras los ataques de Diego se volvían más erráticos. «Cuando estás perdiendo en un videojuego, empiezas a pulsar botones sin pensar en lugar de usar la estrategia». Diego cometió su error fatal a las 3:47 de la madrugada. En su furia por ser derrotado por un oponente desconocido, abrió un canal de comunicación directo para burlarse de su adversario. «¿Quién eres?», apareció en la pantalla de Mateo en letras mayúsculas furiosas. «Muéstrate, cobarde». Mateo miró a Isabela con una sonrisa traviesa que recordó a todos que todavía era solo un niño. «Debería decírselo». «Dile», dijo Isabela con una sombría satisfacción. Mateo tecleó una respuesta simple. «Hola, Diego. Soy Mateo. Tengo 10 años y aprendí a programar en YouTube. Mi mamá limpia la casa de la señorita Isabela». El silencio del lado de Diego fue ensordecedor. Luego vino una explosión de blasfemias y amenazas que los adultos rápidamente protegieron a Mateo de ver. La compostura profesional de Diego se hizo añicos al darse cuenta de que su elaborado plan de venganza había sido desentrañado por un niño, pero su rabia lo volvió descuidado. El canal de comunicación que había abierto para amenazar a Mateo también reveló su ubicación física exacta. No solo la granja de servidores que estaba usando, sino el edificio, el piso y la habitación específicos donde estaba sentado. «Lo tengo», dijo Mateo simplemente. «¿Debería llamar a la policía o quieren ustedes...?» Isabela ya estaba marcando la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Federal. Dijo cuando la llamada se conectó. «Tenemos la ubicación de un importante ciberdelincuente que ha estado atacando empresas en todo el país». Mientras Isabela coordinaba con las fuerzas del orden, Mateo dio los toques finales a su victoria. Los datos robados de Diego fueron recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. Sus herramientas de ataque fueron deshabilitadas. Su red criminal fue expuesta y mapeada para su enjuiciamiento. Lo más importante, todas las víctimas de Diego, no solo Soluciones Centinela, sino docenas de otras empresas que había destruido, finalmente tuvieron pruebas de lo que realmente les había sucedido. «El FBI dice que están asaltando su ubicación ahora», anunció Isabela, colgando el teléfono. «También quieren entrevistar a nuestro consultor», miró a Mateo, quien ahora estaba desplomado en su silla con el agotamiento de alguien que acababa de librar la batalla de su vida. «Mateo», dijo Isabela suavemente, «¿entiendes lo que acabas de hacer?» El niño asintió con cansancio. «Ayudé a atrapar a una persona realmente mala que estaba haciendo daño a muchas familias. Salvaste mi empresa. Salvaste 3,000 puestos de trabajo. Hiciste justicia a docenas de otras víctimas». La voz de Isabela estaba cargada de emoción. «Y lo hiciste todo mientras todos te subestimaban». Mateo la miró con ojos que parecían mucho mayores que 10. Los adultos siempre creen que los niños no pueden hacer cosas importantes. Pero a los ordenadores no les importa la edad que tengas. Solo les importa si los entiendes.
El Torleón, que había sido humillado hasta el silencio, finalmente habló. Mateo, en 30 años de ciberseguridad, nunca había visto nada como lo que acabas de hacer. ¿Estarías dispuesto a enseñarme algunas de esas técnicas? Mateo se animó de inmediato. ¿En serio? ¿Quieres aprender de mí? Creo que todos queremos, dijo Isabela, mirando a su equipo de expertos caros que habían sido superados por un niño con una tarjeta de biblioteca y acceso a Internet. Pero su celebración fue interrumpida por la madre de Mateo, Elena, quien había estado observando toda la batalla digital con creciente asombro y terror. Mateo Washington, dijo Elena con el tono que todos los niños reconocen como problemas serios. Vamos a tener una conversación muy larga sobre lo que has estado haciendo en el ordenador. Lo que sucedería a continuación sorprendería a todos, incluso más de lo que ya habían presenciado. La redada de la Policía Federal fue rápida y decisiva. En una hora, Diego Rojas estaba bajo custodia federal, sus ordenadores incautados, su red criminal expuesta. Pero mientras Mateo ayudaba a los agentes a comprender la evidencia técnica, descubrieron algo que dejó a todos atónitos. Esto es mucho más profundo que un ex empleado enojado, dijo la agente especial Jennifer Walsh, revisando los archivos que Mateo había recuperado de los servidores de Diego. Rojas estaba trabajando para alguien más. Sacó registros financieros que mostraban pagos a Diego de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Ha estado recibiendo 200,000 euros al mes para atacar empresas tecnológicas específicas. Esto no era una venganza aleatoria. Esto era una guerra corporativa por encargo. La sangre de Isabela se heló. Alguien le pagó para que nos destruyera. Le pagaron para destruir docenas de empresas, confirmó la agente Walsh. Y según estas comunicaciones, el cliente fue muy específico con los tiempos. Querían que Soluciones Centinela fuera eliminada justo antes de su anuncio de IPO el próximo mes. Mateo, todavía sentado frente a su ordenador, a pesar de las protestas de su madre por quedarse despierto toda la noche, sacó más archivos recuperados de Diego. «Aquí hay una lista», dijo en voz baja. Todas las empresas que Diego atacó. Y junto a cada una, dice cuánto cayó el precio de sus acciones después del ataque. El patrón era inconfundible. Cada empresa objetivo había estado al borde de un gran crecimiento. Lanzamientos de nuevos productos, anuncios de fusiones, ofertas públicas. Todas ellas habían sido destruidas precisamente en el momento en que su fracaso causaría el máximo daño financiero. Alguien ha estado manipulando todo el mercado tecnológico, se dio cuenta la agente Walsh, destruyendo empresas para deprimir los precios de las acciones y luego probablemente comprándolas por una miseria. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Mateo encontró los registros de comunicación de Diego con su misterioso empleador. La persona que le paga a Diego, dijo Mateo, su joven voz apenas un susurro. Sabían de mí. Les mostró un mensaje fechado solo 2 horas antes. El niño es más peligroso de lo previsto. Aumentar el cronograma. Protocolo de destrucción total inmediatamente. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. El desesperado asalto final de Diego no había sido una furia aleatoria por ser superado por un niño de 10 años. Había sido ordenado por alguien que entendía exactamente de lo que Mateo era capaz y lo veía como una amenaza para una operación mucho más grande. Mateo, dijo la agente Walsh con seriedad, no solo atrapaste a un ciberdelincuente, expusiste una conspiración entera y ahora saben quién eres. 6 meses después, Mateo Washington se sentó en la silla de los testigos de una sala del Congreso, vistiendo su mejor camisa y todavía balanceando las piernas porque sus pies no llegaban del todo al suelo. «Señor Washington», dijo la presidenta del comité con una suave sonrisa, «¿puede decir al pueblo cómo un niño de 10 años aprendió a luchar contra los ciberdelincuentes?» «Ustedes, principalmente», respondió Mateo al micrófono, provocando una risa en la abarrotada sala de audiencias. «Y los videojuegos me enseñaron a pensar en los problemas de manera diferente a como lo hacen los adultos». La investigación que Mateo había provocado llevó al arresto de 12 conspiradores
en lo que el FBI llamó la mayor red de guerra cibernética corporativa en la historia de las Américas. 43 empresas habían sido atacadas. Se habían expuesto más de 2.500 millones de euros en manipulación artificial de acciones. Cientos de miles de puestos de trabajo se habían salvado. Isabela Solano, ahora sentada en la mesa de testigos junto a Mateo, se dirigió al comité con una emoción apenas contenida. Hace 6 meses, casi destruyo mi propia empresa porque no pude ver más allá de mis prejuicios sobre la edad y el origen. Mateo Washington no solo salvó Soluciones Centinela, me enseñó que la brillantez viene de lugares donde nunca pensamos buscar. La Fundación Solano ya había otorgado becas universitarias completas a 300 niños desfavorecidos interesados en la tecnología. La historia de Mateo había inspirado a miles de niños a comenzar a programar, demostrando que aprender no requiere escuelas caras o credenciales perfectas. La agente Walsh testificó sobre el trabajo de consultoría continuo de Mateo con la Policía Federal. Este joven nos ha ayudado a resolver 17 casos importantes de ciberdelincuencia. Su enfoque poco convencional ve patrones que los investigadores tradicionales pasan por alto. Mateo se inclinó hacia su micrófono una última vez. Solo quiero que otros niños sepan que ser diferente no es malo. Quizás aprendes cosas de maneras que los adultos no entienden. Quizás ves soluciones que ellos no pueden ver. Eso no te hace estar equivocado. Eso te hace especial. El pequeño, que una vez había sido descartado como irrelevante, había cambiado un... ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.